Tenemos acá nuevamente la bicicleta Estrida con un accidente que ha terminado rompiendo prácticamente la barra delantera. Estas bicicletas están compuestas de 3 secciones. Lo que vamos a hacer ahora es intentar mandar a soldar, recordando que está hecho en aluminio, las 3 secciones de la bicicleta que forma parte, es decir, el triángulo. Anteriormente, hace unos 2 años o quizás 3, sufrió un accidente muy cerca a la sección donde ha sufrido ahora. Lo mandamos a soldar en esa oportunidad. Fue un accidente con una moto que estaba recorriendo en sentido contrario y entonces hizo cargo en esa oportunidad la persona responsable de la moto, y recuerdo que el costo de la soldadura fue de 120 soles, que podría ser un poco menos de $30 actualmente. Entonces, cuando se habla de la soldadura de aluminio es un poquito elevado el precio en comparación a la soldadura que se tiene que hacer en material de fierro. Es mucho más barato. Vamos a ver entonces si es que es viable volver a soldarlo. En esa ocasión se tuvo que colocar internamente un trozo de tubo para darle un poco más de resistencia, porque el tubo o los tubos que forman parte del triángulo de la bicicleta Estrida en realidad son bastante delgados. Pero aún así terminan siendo confiables. Esta bicicleta lo tenemos desde el 2014 y el primer accidente que sufrió fue más o menos, como decíamos, entre 3 y 4 años, es decir, el 2021 me parece. Antes no nos había presentado problemas. La faja también lo hemos reemplazado hace unos 2 meses, desde el 2014, y le hemos dado bastante recorrido. Pero el aluminio también tiene una particularidad que evidentemente también sufre un cierto tipo de oxidación, y eso va debilitando algunas partes del aluminio. Y hace poco estuve manejando y entonces de pronto un orificio en el asfalto terminó provocando la ruptura de esta sección. Vamos a desarmar totalmente, o al menos retirar esta parte de la bicicleta. Retiramos esta sección que está unido a un mecanismo giratorio, y luego en la parte superior vamos a soltar los cables y finalmente un mecanismo de seguridad, y eso nos permite liberar totalmente, por ejemplo. Entonces toda esta parte que une el manubrio y une la sección del triángulo con la rueda delantera es lo que ha sufrido el accidente. Está unido solo por una pequeña sección, pues si lo forzamos un poco más terminamos ya teniendo dos partes. Vamos a ver si es que realmente es viable volver a soldarlo, y por el diámetro que tiene este tubo de aluminio será necesario igual que lleve un tubo interno para tratar de darle un poco más de resistencia, como se hizo anteriormente, y no ha dado problema. Pero si el costo termina siendo muy elevado, vamos a tener que ver qué, qué otras opciones podemos encontrar para darle una nueva vida a la bicicleta. Vamos a retirar esta sección, que es lo que une a la barra central con la barra delantera. Retiramos también todo el sistema de cableado de los frenos para quedarnos únicamente con la barra central sin los manubrios, y luego estamos más cerca nosotros acá de la 50, donde hay una persona que realiza soldadura de aluminio. Hay muy pocas personas que realizan soldadura de aluminio y termina siendo un poco también bastante caro. Retiramos toda esta parte y entonces esto es lo que tenemos ahora. Si nosotros forzamos prácticamente tendríamos dos partes de esta barra, pero es la forma que tiene. Lo que hemos visto es que nos va a salir bastante caro y nos dicen que al ser un tubo bastante débil va a volver a romperse. Lo que hemos hecho es comprar un tubo de fierro de 1 pulgada y le estamos mandando a darle forma para que se parezca a la barra de aluminio, pero en esta oportunidad va a ser de fierro, y lo que buscamos es que tener menos problemas en ese caso. Acá la persona está dando la forma, los ángulos que debe tener este fierro, y el señor está viendo, está comparando y creando los ángulos que necesita hasta conseguir entonces que se asemeje a la barra de aluminio que se ha roto y que hemos decidido finalmente ya no usar. Ahora va a comparar si es que se parece, y si eso es así, prácticamente ha terminado. Entonces está listo. Eso parece ya está listo. Entonces tenemos acá, el maestro ha terminado la obra y ahora nosotros vamos a continuar con el proceso de modificación. En esta sección va a ir lo que une al manubrio,
Vamos a usar el mismo diámetro, es decir, tubo de 1 pulgada, más o menos de unos 23-24 centímetros de largo. Vamos a soldar en esta sección. Ya tenemos listo. Ahora la parte inferior va a este tipo de abrazadera, que es lo que va a sujetar, lo que va a mantener unido a la barra central, pero que al mismo tiempo también le va a permitir el movimiento. Luego nos va a faltar en la parte inferior soltar lo que va a sujetar el caliper para el freno de disco y finalmente lo que va a sujetar el eje de la rueda. Ya tenemos listo. Esto va a sujetar entonces o unir a la barra central con esta barra delantera y la barra posterior. Luego vendrá la etapa de preparar para la pintura, pero todavía nos falta unir lo que va a sujetar el manubrio también, lo que va a sujetar el caliper y lo que va a sujetar el eje de la rueda delantera. Para ello, en el caso de la rueda delantera, lo que vamos a hacer es conseguir 2 tuercas que coincidan con la rosca del eje para soldarlo, y esa va a ser el soporte porque el hilo que tiene la sección de aluminio evidentemente forma parte de ese material y no podemos retirarlo y unirlo a esta sección de fierro. Terminamos entonces. Este sería el trabajo que prácticamente está listo para una mano de pintura. Lo vas a colocar en esta sección. Ya hemos lijado totalmente, hemos limpiado para que la pintura se adhiera bien y quede en perfecto estado. Colocamos en esta sección y empezamos a pintar de color negro, que es lo que corresponde al color anterior y que coincide con el color de las otras secciones de la bicicleta. Vamos a pintar, darle unos retoques más, una mano más, y finalmente dejaremos que se seque y mañana ya realizaremos el proceso de ensamblado. Ya es el siguiente día. Esto nos ha tomado más o menos unas 2 semanas, ya que no hemos estado dedicándonos al 100%, pero hoy finalmente ya tenemos las 3 secciones de la bicicleta, el triángulo, las 2 barras superiores y esta es la barra central que une al plato, la cadena y que finalmente entonces va a crear la tracción con el piñón de la rueda posterior. Todas estas son las partes que componen, que lo integran entonces a una bicicleta estrida. Lo que vamos a hacer es tomar esta barra, vamos a unir, colocamos, esta va a ser el eje entonces de la rueda posterior, y esta sección se une a la barra central de esta manera. Luego se sujeta con un tornillo de cabeza número 13. Una vez que sujetamos esta parte, ya estaremos listos para colocar entonces nuestra rueda posterior. Recordando también la cadena que debe ir. Colocamos en la parte delantera el soporte que une a la barra central y que al mismo tiempo le permite también tener un movimiento. Y finalmente unimos el triángulo en la parte superior donde va el manubrio con un mecanismo de plástico que tiene la forma cóncava para integrarse en el mecanismo de unión giratorio en la parte superior. Se integra en el interior de la barra de 1 pulgada y luego con un mecanismo de seguridad de plástico se inserta en el orificio para unirlo totalmente. De esta manera entonces este vendría a ser el cuadro, el marco de una bicicleta estrida. Este mecanismo de seguridad es el que va a mantener unido todo el sistema, pero al mismo tiempo le permite entonces girar el manubrio hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos el triángulo listo y viene la etapa de colocar nuestras ruedas. Vamos por la rueda posterior, colocamos la arandela que va en la parte inferior, colocamos la cadena. En este caso no estamos usando una cadena normal, estamos usando una faja, pero le llamamos cadena, es una faja que une al mecanismo. Y lo interesante de esta bicicleta estrida entonces es que no usa una cadena en la cual es necesario lubricar, sino que usa una faja y eso lo hace mucho más limpia. Se puede transportar fácil, no hay ningún problema con ningún tipo de lubricación y toda la suciedad que puede atrapar las cadenas, ¿no? Por el tipo de lubricante líquido que se puede usar. Evidentemente en las bicicletas que usan cadena y que tienen que lubricarse, una manera de mantener limpio a nuestra cadena es usar lubricantes secos. Y es una forma interesante de mantener limpia tu bicicleta si es que usas cadena tradicional. Sujetamos entonces el eje de la rueda delantera, insertamos la rueda delantera y luego con el tornillo de ajuste hexagonal número 5, las arandelas que van se sujetan finalmente. Esta es la forma como se sujeta solo por un lado, tanto la rueda delantera como la rueda posterior, y se mantiene bastante fijo
tiene un punto de gravedad adecuado por el ángulo que tienen los tubos, de tal manera que la rueda siempre se mantiene en el centro. Cuando uno mira hacia adelante o hacia atrás, las ruedas mantienen un punto de gravedad bastante interesante. Por eso es el ángulo que tienen los tubos, no son rectos totalmente. Vamos a probar la cadena, la faja en este caso, y pasamos a la etapa entonces de la instalación y el ajuste de los frenos, y vamos por el freno posterior. En este caso usa un caliper que vino desde el principio. He intentado instalar caliper distintos, pero por el tipo de soporte no son compatibles. Los caliper, cualquier tipo de caliper que se usa en las bicicletas en la actualidad, no son compatibles con los soportes que tiene en esta parte de la bicicleta Strida. No sé si todas las bicicletas son así, pero es totalmente distinto en la rueda delantera. Yo puedo usar cualquier modelo de caliper porque tiene un ajuste lateral y puedo usar un caliper genérico o un caliper Shimano. Incluso podría usar un caliper, si deseo, de freno hidráulico, y es compatible el soporte que tiene. Pero en la parte posterior no he logrado eh, usar cualquier otro caliper que he querido. En este caso, por ejemplo, en la rueda delantera estamos usando un caliper Wincy con pastillas Shimano. Lo que vamos a hacer acá es reemplazar el espaciador que tiene las pastillas porque se había roto y las pastillas no tenían esa separación necesaria o adecuada que requiere porque una pestaña del espaciador se había roto. Entonces eso se reemplaza fácilmente retirando los tornillos, retirando la sección del caliper. Y eso también lleva un pasador, pero se ha extraviado un tornillo y lo que vamos a hacer es colocar un pasador, pero vamos a doblar en ambos extremos porque la función es que las pastillas se mantengan en su lugar, ya que por la vibración de los frenados podrían zafarse si es que no tuvieran este mecanismo. Reemplazamos de esa manera. Ajustamos los tornillos para terminar el proceso de la instalación. Entonces, en el soporte y probar si el soporte que hemos soldado pues tiene el ángulo adecuado, tiene la altura necesaria para que funcione con el freno. Hemos probado anteriormente y pues queda bien. Luego viene el cableado interno, porque la bicicleta Strida tiene cableado interno para el freno posterior y para el freno delantero. Ahora instalamos el manubrio. Este es un manubrio de fierro que usan muchas bicicletas de sistema de dirección roscada. Colocamos el tornillo de ajuste que va a mantener entonces presionado al timón mediante un tipo de abrazadera. Y de esta manera entonces estamos ya prácticamente terminando el proceso de modificación. En este caso hemos reemplazado entonces la barra delantera, dejando la barra de aluminio por una barra de fierro que terminó siendo mucho más barato porque la barra de fierro nos ha salido 10 soles. La mano de obra de doblar el fierro para darle la forma nos ha costado 10 soles, así que la inversión es 20 soles. Mientras tanto, si es que mandábamos a soldar, nos salía como 90 soles y no nos iba a brindar mucha seguridad porque finalmente ya ha tenido una ruptura anterior muy cerca a la que ha tenido recientemente. Y entonces la decisión adecuada para garantizar la durabilidad y también ahorrarse, evidentemente, ha sido decidir reemplazar la barra de aluminio por una barra de fierro con las formas que debería tener en los ángulos, sobre todo en la parte inferior. La mano de obra de soldadura lo hemos realizado nosotros, así que en ese caso no tenemos, digamos, un gasto extra más que el material de soldadura. Y si queremos sumar gastos, la electricidad, ¿no? Pero solo podríamos decir que 10 soles el tubo de fierro, que es más o menos 1,20 m, 10 soles la mano de obra para dar la forma, mandar a doblar el tubo que tenga la forma adecuada, y luego todo lo demás corre por nosotros y podríamos decir que podría ser tranquilamente entonces sumado unos 30 a 40 soles. Eso significa que quizás menos de 10 dólares o 10 dólares sería el costo de modificación, que termina siendo también un tubo bastante liviano porque no es muy grueso, pero va a ser mucho más resistente que el tubo de aluminio. Pero si es que se rompe, igual nosotros mismos podríamos hacer la mano de obra de la soldadura si es que fuera el caso. O si es que vemos que es mejor reemplazar el tubo, pues siempre nos va a salir mucho más barato. Vamos a instalar finalmente el soporte del asiento, que son dos secciones de plásticos que se ajustan con 3 tornillos. Y una vez que ya tengamos ajustado esta sección del soporte del asiento, instalamos el asiento. Usamos un asiento con resortes porque en este tipo de bicicletas Strida
se mantiene un tipo de manejo en modo paseo, es decir, prácticamente tenemos la columna recta y el peso del ciclista es casi el 100% sobre el sillín y entonces se requiere un asiento bastante cómodo. La última sección es esta bandeja, esta parrilla, que se instala debajo del asiento y que es una cuestión decorativa, pero también es funcional, porque cuando uno pliega la bicicleta, esta parrilla o esta bandeja va a permitir el apoyo de la bicicleta en el piso, manteniéndolo entonces con un ángulo de inclinación sin que se vaya a caer al piso. Así que también es importante entonces que la bicicleta Strida tenga esta parrilla. Ya está listo y lo que vamos a hacer ahora entonces es probar rápidamente. Y hemos terminado con el proceso de modificación. Esta es nuestra bicicleta Strida que está teniendo una nueva vida. Toda esta barra de la parte delantera junto con el manubrio han sido reemplazados por un material distinto a las dos barras anteriores, que son barras de aluminio. Entonces la barra central es de aluminio, la barra posterior es de aluminio, pero la barra delantera junto con el manubrio terminan siendo entonces de fierro. ¿Cuánto hemos gastado? Pues más o menos unos $10 más el trabajo, la mano de obra que nosotros mismos lo hemos hecho. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional. Y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.